Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy vamos a dar una clase virtual asincrónica sobre el tema de la transformación bacteriana, que eso es un tema relativamente viejo, relativamente conocido por muchos de nosotros, en el cual las bacterias tienen la capacidad de capturar el ADN desnudo que se encuentra en el entorno en donde se encuentra la bacteria propiamente. Eh, Esto es parte, sin duda alguna, de uno de los mecanismos importantes de variabilidad que nosotros vamos a ver en la información genética que mantienen las bacterias. Y esto contribuye significativamente como otro mecanismo más de transferencia horizontal de genes, contribuye a la diversidad que nosotros vamos a ver en bacterias. Y vamos a mencionar algunos ejemplos que tienen una gran relevancia. Hay que recordar algunas de las cosas que nosotros hemos discutido en este curso y en cursos anteriores, de que en primer lugar las bacterias no necesariamente se comportan como células individuales, sino que las bacterias usualmente se están comportando como comunidades o poblaciones microbianas. Y que muchas de estas comunidades están integradas no solamente por un tipo de célula bacteriana, sino que también pueden estar integrados por varios tipos de células bacterianas simultáneamente. Y a este tipo de comunidades, usualmente cuando ya están organizadas físicamente sobre una matriz, usualmente una superficie sólida o alguna partícula, alguna prótesis, alguna vía, alguna sonda, estas vienen a constituir entonces lo que se conoce como una biopelícula que puede estar integrada por millones de bacterias. Son biopelículas relativamente complejas que tienen una matriz abiótica, usualmente constituida por polisacáridos de diferentes tipos. Podemos encontrar diferentes tipos de proteínas también. Podemos encontrar ácidos nucleicos que son secretados o son liberados por las bacterias o por la lisis bacteriana, en donde vamos a encontrar también muchos tipos de bacterias diferentes. Podemos incluso hasta encontrar bacteriófagos para cada uno de los diferentes tipos bacterianos. También podemos encontrar hasta incluso protozoarios o bien también células eucariotas. Y esas comunidades son relativamente complejas, en donde nosotros vamos a ver que una misma bacteria, dependiendo de la posición en la que se encuentre, podrá tener así alguna condición metabólica en particular. Bacterias que están en la superficie son bacterias que se exponen a una presión parcial de O2 relativamente más alta que las bacterias que están en el fondo. Y las bacterias que están en la superficie, pues en consecuencia tienden a tener un metabolismo aeróbico. Si tienen una cadena respiratoria, usualmente el receptor final de electrones va a ser el oxígeno. Bien, mientras que las bacterias que están en el fondo son bacterias que tienen un estatus metabólico diferente, usualmente están expuestas a una presión parcial de O2 mucho menor en comparación con las bacterias que están en la superficie y en consecuencia tienden a tener rutas metabólicas con cadenas respiratorias anaeróbicas o en su defecto pues incluso pueden tener procesos fermentativos. Puede haber cooperación entre los diferentes grupos bacterianos, comparten sustratos o una bacteria produce algún tipo de sustancia química que puede ser utilizados por otras, por ejemplo. Estas biopelículas, en términos generales, se consideran también una estructura de sobrevivencia para las bacterias, evita la desecación principalmente. También puede ser que pues, eviten el ataque por algunos protozoarios, aunque podría ser parte también de estos sistemas. Podrían también proteger contra fagos, pero también es parte de todos estos sistemas. Eso depende muchas veces de esa relación bacteria-fago que vamos a discutir posteriormente en el curso. Y nosotros vamos a ver que la composición química en esta biopelícula es diferente dependiendo del tipo de metabolito que nosotros estemos analizando. Y en particular, nosotros le damos alguna importancia a estas biopelículas también desde el punto de vista de la resistencia a los antimicrobianos. Son estructuras que, vamos, relativamente viscosas, que generan un gradiente de concentración de sustancias y eso incluye los antibióticos. Si los antibióticos llegan a la superficie de la biopelícula, pues entonces nosotros vamos a ver que las concentraciones más altas van a estar en la superficie de la biopelícula. Eventualmente ese antibiótico en esa
región superficial podrá inhibir o matar las células bacterianas que se encuentren, mientras que las bacterias que están hacia el interior o hacia el fondo, hacia la base de la biopelícula, pues entonces se mostrarán un poco más resistentes a los antibióticos en términos generales. Pero estas comunidades bacterianas también juegan un papel sumamente importante luego de esta descripción general, juegan un papel importante, clave, fundamental en la transferencia horizontal de genes. Son en estos espacios en donde bacterias de linajes diferentes, de historias evolutivas diferentes, con contenidos genómicos diferentes, podrían compartir genes entre ellas. Dentro de ellas, pues entonces, por este mecanismo de transformación que es la liberación de ADN y que puede ser entonces capturado por otras células bacterianas en particular, en el contexto siempre de estas biopelículas. Entonces, en estas comunidades nosotros vamos a ver diversos mecanismos de transferencia horizontal de genes. En la clase pasada estuvimos discutiendo sobre el tema de la conjugación, que es mediado por plásmidos principalmente, pero también por transposones conjugativos. Y eso implica una asociación física directa entre dos células bacterianas diferentes. También se han descrito algún tipo de nanowire o cables pequeños, relativamente pequeños, a través del cual también pueden darse la transferencia de ADN. Y esto es lo que se conoce usualmente como conducción. Pero eso es un tema que está en investigación y desafortunadamente en este momento no tenemos mucha evidencia científica al respecto. Otra forma convencional que vamos a discutir hoy es el fenómeno de la transformación, en donde las bacterias liberan el ADN y el ADN desnudo, pues entonces puede ser capturado por otras células bacterianas. O el fenómeno de la transducción, que es la transferencia horizontal de genes que está mediada por bacteriófagos, por virus bacterianos. También se ha descrito en este contexto de biopelículas la capacidad que tienen algunas bacterias de aparentemente hacer vesiducción, en el sentido en que las bacterias pueden formar vesículas en la superficie de la célula bacteriana, en el caso de bacterias negativas, con fragmentos de la membrana externa, con o sin la participación de fragmentos de la membrana citoplasmática. En el caso de las bacterias gram positivas, básicamente entonces con su membrana celular. Y estas vesículas que se forman a partir de una bacteria en específico, en particular, podría llevar a contenidos diferentes. Pueden llevar metabolitos, pueden llevar enzimas, pueden llevar hasta incluso mecanismos de resistencia a los antibióticos, pueden funcionar como carnadas para el sistema inmunológico, por ejemplo. Y también se postula, y desafortunadamente relativamente poca literatura al respecto, que estas vesículas podrían fusionarse con otras membranas de otras células bacterianas y que la transferencia de moléculas podría darse entonces a través de estas vesículas. Por eso es que este fenómeno de transferencia de moléculas de una célula a otra, de una bacteria a otra, se le da el nombre de vesiducción. Y dentro de las moléculas que se podrían transferir de una bacteria a otra, no solamente están, como les mencionaba, enzimas o metabolitos de diferente naturaleza química, sino también estas moléculas de ADN. Cabe entonces esa potencialidad. En este caso de las biopelículas, pues entonces en el caso de las bacterias gram negativas, ustedes pueden ver acá que se forman una bacteria gram negativa, tiene una capa de péptido glicano que está aquí localizada en el medio, en el espacio entre las dos membranas. Este espacio entre las dos membranas recibe el nombre de espacio periplásmico. Y en este caso en particular se ve la formación de una vesícula de la membrana externa en donde hay la participación de diferentes componentes químicos que se encargan de la formación de esta vesícula por pues, proteínas especializadas, proteínas de membrana que forman o que participan justamente pues, en esta formación de la vesícula y que eventualmente pues entonces se pueden ir seleccionando diferentes tipos de metabolitos que se les da el nombre solamente como de cargos o carga, lo que va cargado en esa vesícula. Y esas vesículas entonces se pueden desprender y pueden eventualmente, como les mencionaba, ser una carnada para antibióticos, puede ser una carnada para mecanismos
inmunodefensa en el hospedero, pueden que tengan genes de resistencia a antibióticos o plásmidos, pueden ser que tengan fragmentos de ADN cromosomal y que entonces puedan entonces funcionar como este mecanismo para la diseminación de moléculas de diferente naturaleza química entre distintas bacterias. Eso es algo que se encuentra sumamente en estudio en estos momentos, está siendo fuertemente investigado, en particular con muchos tipos de organismos diferentes, no solamente en el caso de bacterias, sino también en organismos eucariotas en esta nueva de vida libre. Por ejemplo, se está estudiando mucho cuál es el papel que tienen las vesículas en los procesos de patogenicidad. Muy bien. Eso sí, como a manera de introducción, antes de empezar a hablar específicamente sobre todos estos mecanismos de transferencia de información genética y cómo se transfieren genes entre las especies. Eh, como vimos ya, hay varios mecanismos distintos por medio de los cuales puede darse esta transferencia, pero también hay una serie de restricciones sumamente importantes. En primer lugar, una molécula de ADN puede pasar a otra célula bacteriana eh, por distintos mecanismos. Esta molécula de ADN puede ser parte del cromosoma bacteriano, el fragmento de ADN que se va a transferir, o bien puede ser una molécula que puede ser un plásmido, puede ser un transposón, que puede ser o que tengan o no funciones conjugativas, o puede ser simplemente que son moléculas de ADN que se van a empacar en una partícula viral que posteriormente se va a transferir, o bien es parte de las moléculas de ADN que se liberan de la célula bacteriana cuando esta célula bacteriana se lisa por mecanismos específicos o bien por daño por factores químicos o físicos externos a la bacteria. Una vez que se transfiere o está esta formación, esta estructura de las moléculas de ADN, sea como dentro de una partícula viral o simplemente como el ADN nudo o en una vesícula, eh, o por el canal que se forma por el sistema de secreción tipo 4 en el caso de la conjugación, debe haber una selección de cuál es la célula hospedera que va a recibir. Entonces, la selección del receptor también juega un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque pueden haber entonces vesículas que se pueden funcionar a cierto tipo de membranas y a otras no. Puede haber ADN que pueden ser el ADN desnudo que es incorporado por algunas células y por otras no. No todos los sistemas de conjugación hacen pares perfectos, por ejemplo, para la transferencia de plásmidos o transposones conjugativos. O bien puede haber que la partícula viral no vaya a encontrar un receptor en la superficie de la célula blanco, por ejemplo. Pueden haber algún tipo de moléculas, LPS, por ejemplo, cápsulas constituidas por polisacáridos pues, extracelulares que podrían bloquear la interacción de ese mecanismo de transferencia con la superficie. Una vez que esa molécula entre en contacto con la célula de blanco, con la célula de destino, y posteriormente es incorporada a su interior, las moléculas de ADN tienen que verse restringidas, o se van a ver restringidas por diferentes mecanismos de defensa, particularmente las enzimas de metilación restricción, que tienen una endonucleasa que degrada el ADN, que no tiene el mismo patrón de metilación que la célula hospedera. Es un caso importante. Y lo que vamos a discutir en la clase de la próxima semana, que es lo que tiene que ver específicamente con el sistema de CRISPR-Cas, que también es un sistema de defensa. Digamos que es un sistema inmunológico que tiene memoria contra la transferencia de ADN. Entonces, la transferencia de ADN no es que se da tan libremente como a veces uno quisiera pensar, sino que justamente hay una serie de restricciones importantes para que esto ocurra. Y una vez que la molécula de ADN logra sobrevivir a estos mecanismos de restricción, en el interior de la célula blanco, esta molécula de ADN, para que pueda contribuir al genotipo y al fenotipo de la célula receptora, esa molécula de ADN tiene que ser parte de un replicón, sea que sea un plásmido,
por ejemplo, circular, que se replica dentro de la célula bacteriana y esa información se mantiene de la célula madre a las células hijas, o bien que esa molécula por algún evento de recombinación o homóloga o recombinación ilícita o por integración, logre, digamos, recombinar con algún replicón que se encuentre dentro de la célula hospedera y de esta manera, pues entonces mantener esa información. Digamos que ese es el tránsito, son los 4 pasos más importantes que nosotros vamos a ver en esos eventos de transferencia horizontal de genes y cuáles son las restricciones que existen para ello. En el caso entonces de la transformación, vamos a hablar aquí entonces de un mecanismo de transferencia de ADN de una bacteria a otra, sin mediar un contacto directo entre las células, como lo vimos en el caso de la conjugación, y sin la participación de bacteriófagos. Hay que poner acá, sin tampoco la participación de vesículas. Es simplemente una célula de ADN, como vemos a la derecha, en la parte superior, una célula bacteriana que se lisa, que se rompe, libera el ADN, este ADN se puede fragmentar en múltiples pedazos y posteriormente una célula receptora tiene con capacidad para capturar el ADN, pues entonces lo puede capturar, como lo vemos en la imagen en el medio, y finalmente por un evento de recombinación lo puede integrar en un replicón, en este caso está representado por el cromosoma bacteriano. Esta capacidad que tienen algunas bacterias para capturar el ADN, que es desnudo, que se encuentra en el entorno bacteriano, recibe el nombre de estado de competencia. Algunas bacterias son naturalmente competentes, lo cual no significa que sean constitutivamente competentes, sino que hay bacterias, por ejemplo, del género Streptococcus o del género Neisseria, por ejemplo, que son bacterias que pueden hacer competencia, pero es un mecanismo que tiene que ser inducido bajo ciertas condiciones, digamos, en el que se encuentre la bacteria. Eh, en otros casos, nosotros podemos hacer una manipulación de la célula bacteriana. Por ejemplo, en el caso de Escherichia coli, hacemos una manipulación con cloruro de calcio, una concentración de 50 milimolar, y eso perturba las membranas de la célula bacteriana y luego con un choque térmico nosotros podemos hacer introducir esta molécula de ADN en el interior de la célula bacteriana. Ya eso no es una competencia natural, digámoslo así, sino que es una competencia químicamente inducida. Ese estado de competencia que tienen las bacterias, que son naturalmente competentes, es un estado, es un fenotipo, es un rasgo que se induce y en consecuencia está regulado. Y tiene una característica importante de temporalidad. Hay un periodo específico por el cual estas bacterias expresan el fenotipo de competencia y solamente durante ese momento de competencia, pues entonces las bacterias pueden capturar el ADN y posteriormente recombinarlo con su genoma. Eh, Esta transferencia de ADN, digamos, desnudo de una bacteria a otra, las bacterias se lisan, se rompen o por otros mecanismos de lisis inducida pueden liberar entonces el ADN. Usualmente nosotros estamos hablando de transformación, por ejemplo, cuando este ADN contribuye como principio transformante a la diversidad genética. Entonces las bacterias adquieren información genética que es potencialmente útil, pueden codificar para muchísimas funciones. Usualmente hacemos énfasis en funciones de virulencia, en funciones de resistencia a los antibióticos, pero para múltiples otras funciones metabólicas. El ADN también sirve, obviamente, como una molécula para recombinar y podría entonces ser utilizada en bacterias filogenéticamente relacionadas entre sí, pues entonces para los eventos de recombinación que sean necesarios para reparar una molécula de ADN. Y tampoco hay que olvidar de que el ADN es una molécula compleja, eh, nutricionalmente muy rica y entonces puede funcionar como nutriente, particularmente como fuente de carbono, de nitrógeno y de fósforo para la célula bacteriana. Como les mencionaba antes, el ADN libre es abundante en la naturaleza y es una molécula relativamente estable. Puede ser liberado por los organismos muertos o puede ser parte de esa matriz
que conforman las biopelículas. Uno de los modelos más estudiados, sin duda alguna, es el de Streptococcus pneumoniae, desde hace ya bastantes décadas. Es una bacteria que sufre un proceso de autólisis sumamente importante. Quienes hemos cultivado el Streptococcus pneumoniae sabemos de las dificultades de que los plátanos se pueden dejar por muchas horas en una incubadora o en una refrigeradora. Eventualmente las bacterias se sufren un proceso de lisis y hay una mortalidad entonces importante. Pero este proceso de lisis de la célula bacteriana desarrolla justamente la liberación del ADN que puede inducir a una condición de competencia en algunas de las células bacterianas para que se dé este evento de transformación. Algo muy similar pasa con otras bacterias del género Neisseria, particularmente patógenos importantes como Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis, por ejemplo, que utilizan mecanismos específicos para la liberación del ADN, pero también para su recaptura. Entonces, este es un fenómeno que nosotros vamos a encontrar en muchos momentos de la naturaleza, en los diferentes ecosistemas, y que pueden funcionar de muchas formas diferentes para esta transferencia de información genética. Este fenómeno de transformación fue descrito por Griffith ya en 1928. Es un artículo que ya tiene casi sus 100 años, en donde él estaba literalmente experimentando con variantes patogénicas de Streptococcus pneumoniae, que tienen la particularidad de poder formar bacterias lisas, y eso significa que son bacterias mucoides que están rodeadas por un polisacárido extracelular que las hace muy resistentes a la desecación, las hace resistentes a la degradación por enzima, las hace resistentes frente al sistema inmunológico, y entonces las bacterias que tienen cápsula o la cápsula por sí misma entonces se considera como un mecanismo de protección, incluso un factor de virulencia frente al sistema inmunológico. Griffith demostró de que cuando él tomaba las bacterias lisas, o sea, recubiertas por la cápsula de polisacárido, e inyectaba esas bacterias en un ratón susceptible, pues entonces se iba a dar un proceso infeccioso y el ratón moría. Cuando él tomaba estas bacterias, un cultivo, en la misma cantidad de células y las calentaba por un cierto tiempo a una temperatura de más de 60, 70 grados, esto causaba la muerte de las células bacterianas. Cuando inyectaba esta bacteria lisa, pero ya muerta, inactivada por calor, en el ratón, pues no se veía el proceso infeccioso. Tampoco se veía el proceso infeccioso cuando tomaba variantes rugosas vivas. Una variante rugosa es una bacteria que ya no produce el polisacárido capsular, y entonces es una bacteria que pierde virulencia, capacidad potencial para causar daño. Y entonces Griffith, cuando inyectaba las bacterias rugosas, pues entonces no causaban infección y el sistema inmunológico del ratón mataba las bacterias y el ratón entonces sobrevivía. Pero luego hizo algo sumamente interesante, y es que combinó una bacteria lisa, o sea, que tiene el polisacárido capsular, eh, pero que estaba muerta, pero la bacteria estaba íntegra, todavía no estaba rota, y la combinó, la mezcló con una bacteria rugosa viva que no tiene la capacidad para causar infección. Ya él se había dado cuenta que la bacteria lisa muerta no causaba infección, el ratón sobrevivía, como lo vemos en la línea B. Ya sabía él también que la bacteria rugosa viva tampoco causaba infección, pero cuando tomaba y hacía una mezcla de estas dos formas de la bacteria, dentro del ratón, la bacteria se transformaba, esa es la palabra que él utilizó, se transformaba justamente en una variante lisa, viva, que se podía recuperar posteriormente de los cultivos. Y él entonces describe un principio transformante. Estamos hablando de 1928. Que hay un principio transformante que literalmente transforma las bacterias de una versión rugosa a virulenta a una versión lisa virulenta. Y eso es lo que él pudo entonces
recuperar esos cultivos. Posteriormente, otros investigadores hicieron ensayos similares con esto y lo hicieron en condiciones in vitro para hacer una caracterización de la naturaleza química de ese principio transformante. En la parte superior a la derecha vemos las colonias puntiformes de una bacteria que es rugosa y en la parte inferior vemos las colonias mucoides de una bacteria que se considera lisa. Esa diferencia en tamaño verdaderamente no es un tamaño en cuanto a números de células bacterianas, sino en cantidad de polisacárido capsular que secretan las bacterias. Y estos autores que están mencionados acá, justamente tuvieron el cuidado de hacer una caracterización química de este principio transformante que coincidía justamente con las características químicas del ADN. Y con este principio transformante, bajo el mismo concepto que había descrito Griffith, podían en condiciones in vitro, recuerden que Griffith lo hizo en vivo, en condiciones in vitro, ellos pueden cambiar o transformar las células rugosas en células lisas en condiciones de laboratorio. Y este es un fenómeno que se ha venido pues, estudiando, como ustedes pueden ver, desde hace muchísimos años atrás, en donde las bacterias, en el caso del neumococo, tienen la particularidad de recibir señales del entorno, señales del ambiente, como ya lo hemos discutido en muchos otros fenotipos bacterianos con la inducción de rasgos y el control de la transcripción génica. Y esto hace entonces de que la bacteria sintetice una serie de componentes que le permiten a la bacteria entrar en un estado de competencia. En este estado de competencia, pues entonces las bacterias, si se encuentran con el ADN desnudo, con fragmentos, pues entonces lo toman, pueden hacer entonces un evento de recombinación e incorporan este ADN nuevo en el genoma bacteriano. Eh, en este periodo, justamente ya con el paso del tiempo y de las investigaciones, se fueron descubriendo diferentes componentes del sistema de competencia que tiene el neumococo. Y esos incluyen algunas de las proteínas que ya nosotros conocemos, por ejemplo, REC-A, que es una proteína necesaria para los eventos de recombinación, la proteína SSB, que tiene la particularidad de poder unir ADN de cadena sencilla, y así como otros componentes importantes que tienen que ver justamente con la captura de la molécula de ADN. Cuando se encuentra el genotipo y fenotipo silvestre, pues entonces nosotros vamos a ver que la cantidad de transformantes es importante, pero en la presencia de algunas de estas mutaciones, que estas están mencionadas acá, nosotros vemos que los transformantes caen o prácticamente son incapaces de formarse en ausencia de REGA o en ausencia de DPR, que es una proteína de superficie especializada en la captura de las moléculas de ADN. Voy a volver a compartir. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros ya más puntualmente sobre este proceso molecular? Existen un conjunto de genes que se conocen como genes de competencia, en términos generales, que lo que hacen es
codificar para una maquinaria de eh, transformación que cumple con varias funciones fundamentales. Una de ellas es que nosotros vamos a ver en la superficie de las células bacterianas usualmente proteínas especializadas en captura de moléculas de ADN. Usualmente lo que se captura, lo que entra en contacto con la superficie de la célula bacteriana, va a ser un ADN de cadena doble. En la superficie nosotros vamos a encontrar una enzima en función de DNasa que lo que hace es romper una de las dos cadenas de manera tal de que lo que va a ingresar al interior de la célula bacteriana es una cadena sencilla de las dos cadenas de ADN de una molécula doble de ADN. Una de las dos cadenas se degrada y la otra pues entonces va a ser interiorizada, va a ser transportada hacia el interior de la célula bacteriana. Esta proteína DPRA es una proteína que tiene la particularidad de unirse a el ADN de cadena sencilla. Hay una competencia con otras proteínas de ADN de cadena sencilla como las proteínas SSB, que ya nosotros hemos discutido en otros momentos en el curso, particularmente cuando participan en los eventos de recombinación y participan en los eventos de replicación de la molécula de ADN. Y esto que vemos entonces nosotros acá es la competencia. eh, la proteína SSB, pues entonces puede secuestrar esa molécula de ADN de cadena sencilla y en consecuencia no es capaz de hacer un evento de recombinación. O eventualmente la proteína de PRA también pues entonces muestra una afinidad importante para el ADN de cadena sencilla que acaba de ingresar al interior de la célula bacteriana y desplaza ese SB de manera tal entonces de que la proteína RK, que es esta proteína pues encargada de la recombinación, pues entonces cataliza todo este proceso que ya nosotros discutimos y hace pues entonces un evento de recombinación, intercambiando pues entonces información nueva en el interior de la célula bacteriana. En el caso del neumococo, algunas de las proteínas más importantes que tienen que ver con esos eventos de transformación y posteriormente un evento de recombinación, pasa mucho por los genes que codifican para las PBPs. Las PBPs son proteínas de superficie, ya sea que están pues ancladas a la membrana, a la cara externa de la membrana citoplasmática de el neumococo y son responsables de la síntesis de pared. Y eso es un tema de salud pública sumamente importante porque el neumococo es una bacteria que usualmente nosotros la vamos a encontrar en el tracto respiratorio superior, en la nasofaringe, compartiendo con otras bacterias de el mismo género y que filogenéticamente son muy cercanas, pero que no tienen la potencialidad de causar infección como si lo hace el neumococo. A este grupo se le conoce usualmente como Streptococcus del grupo Viridans, que son especies de, puede ser Streptococcus, que hace una lisis parcial en el agar sangre, como lo hace el neumococo. Sin embargo, usualmente no son patogénicas. Estas otras bacterias conviven en la mucosa del tracto respiratorio superior con el neumococo y en esos espacios pues entonces pueden hacer intercambio de ADN cuando una bacteria se lisa y el neumococo captura ese ADN o bien el neumococo se lisa y las otras especies pueden entonces capturar el ADN del neumococo. Ese tipo de ADN que se intercambia en particular pueden ser secuencias que contribuyen a la diversidad genética de los genes que codifican para las PBPs. Estas PBPs son las que participan en la síntesis de la pared celular. Y eso es importante porque por este evento de transformación y recombinación se genera la diversidad en los genes que codifican para las PBPs involucradas en la síntesis de pared. Eh, y esto hace entonces de que las bacterias, por ejemplo, se vuelvan resistentes a la penicilina, porque esas variantes nuevas de PBPs
pueden seguir funcionando con su proceso de síntesis de pared, aún en presencia de la penicilina. Eso hace que el neumococo, pues entonces, que usualmente se ha considerado clásicamente como una bacteria sensible a la penicilina, se vuelve entonces resistente a la penicilina justamente por esta generación de diversidad y selección de clones recombinantes penicilina resistentes que se generan justamente de esta manera. Este fenómeno que se describe inicialmente en neumococos se ha investigado en diferentes grupos bacterianos. Entonces ustedes tienen ahí la frecuencia o la tasa con que se presenta este fenómeno de transformación y lo llamamos aquí una transformación natural en el sentido de que son las bacterias que sin ninguna manipulación externa pueden expresar un conjunto de genes para ensamblar una maquinaria que le permite pues entonces a las bacterias hacer el fenómeno de captura de ADN y posteriormente recombinación. Dentro de las bacterias más estudiadas que tienen una alta frecuencia de recombinación o de transformación, como ustedes pueden ver que les estaba mencionando, es el neumococo, con una frecuencia que ronda alrededor de 3 por 10 a la menos 2 pues eventos de transformación por cada 300 bacterias aproximadamente. Neisseria meningitidis también es una bacteria que tiene un alto estatus de competencia, al igual que Neisseria gonorrea, por ejemplo, o bacterias como Deinococcus rhabdoviridis, que esa es una bacteria sumamente interesante, en tanto que tiene muchos mecanismos de reparación y es relativamente resistente a las radiaciones. Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchas bacterias diferentes que pueden haber hasta los eventos de recombinación. Helicobacter pylori es una bacteria importante en la mucosa gástrica. Haemophilus influenza es un patógeno del tracto respiratorio. Campylobacter son especies de patógenos intestinales, por ejemplo. Por debajo del neumococo encontramos dos especies, Streptococcus sanguis y Streptococcus mutans, que son bacterias que también nosotros las vamos a ver y que conviven con el neumococo, que son parte de ese grupo viridas que nosotros vamos a ver en este, la mucosa respiratoria. Un dato que les estoy colocando en la parte inferior en este cuadro es el titulado Reconocimiento de secuencias. Estas secuencias que están mencionadas aquí, del extremo 5' al 3', para estas dos bacterias, para Haemophilus influenza y para Neisseria gonorrhea, son motif o secuencias específicas que tienen que estar presentes en la molécula de ADN para que pueda ser reconocida por la maquinaria de transformación, pueda ser importados al interior de la célula bacteriana y eventualmente participar en los eventos de recombinación. Y con esto quiero decir entonces que los eventos de transformación y posterior recombinación en estas bacterias es específico de ADN que contengan estas secuencias y que usualmente son secuencias que se presentan en bacterias filogenéticamente muy relacionadas entre sí. Entonces, Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, puede capturar el ADN de algunas pocas especies del género Streptococcus, por ejemplo, como sanguis, como mutans, que coexisten con ellas en estas biopelículas en el tracto respiratorio superior, particularmente porque la maquinaria de transformación de competencia que tiene el neumococo reconoce secuencias específicas en el ADN que va a transformar. Entonces, naturalmente las bacterias son altamente específicas en el proceso de transformación y posterior recombinación. Eso aplica no solamente para el neumococo, se aplica igual para el meningococo, por ejemplo, para Neisseria meningitidis, y para el resto de las bacterias que muestran algún grado de capacidad o de competencia transformante que ustedes ven en esta lista. Ahora, si hay una secuencia específica es porque hay maquinarias específicas para esto. Entonces, hay un sistema de transporte que tienen las bacterias que son específicas para las secuencias para cada uno de los diferentes grupos bacterianos.
Y esta maquinaria nosotros la podemos dividir en dos grandes grupos. Esta maquinaria está compuesta por unas proteínas de superficie que les vamos a llamar pseudopilus, que son las específicas para el estado de competencia. Son las que van a interactuar específicamente con el ADN, y van a hacer entonces que se retraiga, y se pueda pues entonces acercar hacia la superficie de la célula bacteriana. Son ese es el estado, digamos, de competencia para capturar ese ADN. Y posteriormente también va a haber una maquinaria de translocación específica, o sea, que literalmente forma como un sistema de transporte específico para ADN de cadena sencilla. Estos mecanismos, como ustedes pueden ver, se han descrito en diferentes grupos bacterianos, como en Bacillus subtilis, como en Streptococcus pneumoniae, como en Haemophilus influenza, como en Neisseria gonorrhea, por ejemplo. Pero es algo sumamente interesante porque este sistema que nosotros vamos a ver para ese estado de competencia es muy similar a los sistemas de secreción que nosotros vamos a encontrar en bacterias, que usualmente son sistemas de secreción que se asocian a la secreción de proteínas, como el sistema de secreción tipo 2 o el sistema de secreción tipo 4, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, en este caso, entonces, los sistemas de secreción pueden funcionar en ambos sentidos. Hay sistemas de secreción que entonces funcionan específicamente para la secreción de proteínas, y hay sistemas de secreción que lo que hacen es justamente capturar e internalizar, digamos, importar moléculas de ADN hacia el interior de las células bacterianas. Veamos algunos ejemplos en particular. Este es el caso que tenemos nosotros, por ejemplo, de un sistema de secreción tipo 2 en una especie del género Klebsiella, que esta es una bacteria que tiene la particularidad de poder degradar un carbohidrato, un polisacárido que se llama purulan o purulano, por una enzima que se conoce como purulanasa. Entonces, aquí nosotros vamos a ver un sistema de secreción que lo que hace es secretar la enzima para que la enzima degrade el polisacárido y posteriormente, pues entonces pueda ser internalizados los componentes más pequeños de ese polisacárido. Esos son sistemas de secreción tipo 2 clásico convencional que se ha estudiado mucho en esta bacteria. Alternativamente, en Neisseria, nosotros vemos lo que se conoce como el sistema de secreción tipo 4, que es muy similar al sistema de secreción tipo 2. A este se le conoce usualmente como un tipo de pili, un pilus, pili o pilus tipo 4, que tiene la particularidad de que ser un pilus retráctil. ¿Qué significa esto? Que la bacteria con este pilus se puede unir a una superficie, y entonces cuando está en interacción con esa superficie, está unido, el pelo se retrae, y lo que sucede realmente es que se desensambla y se acerca la punta del pilus hacia la superficie de la célula bacteriana. Y esto hace entonces como que la bacteria esté lanzando un gancho, se ancla a una superficie y posteriormente se arrastra o se jala hacia esa superficie en particular. Ese es un sistema de transporte, digamos, con este pilus tipo 4, es un mecanismo de transporte de proteínas hacia afuera y hacia adentro, pero que también está asociado a motilidad. El estado de competencia se relaciona mucho en Neisseria gonorrhoeae, se relaciona mucho con este pilus tipo 4, porque el ensamblaje es muy similar, es una versión como más desensamblada, y que en vez de estar ensamblando un pilus o desensamblando ese pilus para retraerlo, este sistema de pilus tipo 4 o una parte del sistema del pilus tipo 4 en Neisseria gonorrhoeae, lo que tiene la particularidad es de tener una proteína de superficie que reconoce una secuencia de ADN en particular. Esta molécula de ADN va a ser entonces traslocada hacia el interior de la célula bacteriana. Tenemos aquí la membrana externa de la bacteria, aquí en la parte inferior la membrana interna. Este sistema de traslocación hace que entonces que la molécula de ADN de cadena doble pase
a través de este sistema de translocación y llega hacia la superficie de la membrana citoplasmática, donde se encuentra este componente COM-A, que lo que hace es que funciona como, simultáneamente, funciona como un canal, pero un canal para ADN de cadena sencilla, que va a ser entonces generado por la degradación del ADN de cadena doble que está ingresando por este sistema de translocación. La enzima responsable de que se rompa esa molécula de ADN, pues entonces puede ser endonucleasa. Un sistema muy similar funciona también en ese estado de competencia, digamos, más o menos con la misma mecánica, con la misma lógica, funciona en el caso de bacterias gram positivas, en este caso de Bacillus subtilis. Tenemos entonces una estructura que es de reconocimiento y de unión a la molécula de ADN doble, que posteriormente pues entonces es transportada. Ya no hace falta que se trasloque a través de una membrana, sino que simplemente la molécula de ADN se puede mover entre los espacios que se generan en la pared celular hasta el sistema de transporte que está ubicado en la membrana citoplasmática y que lo que permite transportar es justamente una de las dos hebras hacia el interior de las células bacterianas. En ambos casos, como lo vimos antes, en el caso de Neisseria y en el caso de Bacillus subtilis, esta molécula de ADN de cadena sencilla posteriormente, pues entonces puede participar en los eventos de recombinación. Ya un poco más en detalle, en el caso entonces de bacterias gram positivas, bueno, ahí están con los diferentes ondas, con distintas proteínas, con el ADN marcado, eh, marcándose con DAPI y cómo se distribuyen todos estos distintos componentes. Lo que vamos a ver aquí un poco más en detalle es que este tipo de filamento, no es estrictamente un pilus, pero es un filamento que va a estar, que se proyecta desde la superficie de la célula bacteriana, permite la captura de ADN haciendo reconocimientos de secuencias particulares. Posteriormente, pues entonces se va a retraer, digamos, hay un proceso de desamblaje acercando el ADN hacia la superficie de la célula bacteriana y posteriormente este ADN va a ser translocado solamente en una de las cadenas sencillas en la molécula de ADN. Hay una enzima específica que es la que se encarga de hacer entonces la pues, molécula de ADN de cadena sencilla. En esta imagen marcada con la letra D, nosotros vamos a ver las dos células del neumococo, usualmente son las células del neumococo se encuentran en pares, por eso es que también a veces se le da el nombre de diplococos. Y aquí hay un marcaje específico para este tipo de virus, para esta proyección en particular, que es el responsable entonces para capturar el ADN y una vez el ADN en interacción con este virus, se retrae entonces para que el ADN se acerque a la superficie de la célula bacteriana, pueda ser entonces procesado y translocado, transportado hacia el interior de la célula bacteriana. En el caso de bacterias gram negativas, como vimos en el caso de las Neisseria, es un poquito más complejo porque ya tenemos dos membranas a través de las cuales debe pasar el ADN. Entonces, en este caso, hay un sistema de translocación, como lo vimos, un sistema de secreción tipo 2, como las fibras tipo 4, por ejemplo. Eh, Hay una interacción con la molécula de ADN en el espacio extracelular. Posteriormente, hay una retracción del pilus. La molécula de ADN de cadena doble pasa por el translocador que se encuentra en la membrana externa y para pasar hacia el interior de la célula bacteriana, hacia el citoplasma, específicamente, pues entonces tiene que ser este procesado por un sistema de transporte específico que atraviesa o permite pasar una copia del ADN de cadena sencilla, mientras que el otro queda degradado o bien en el espacio o puede ser extracelular.
Y ustedes pueden ver aquí los diferentes marcajes que uno puede ver en los distintos tiempos, en este caso para estas bacterias, con esos sistemas de translocación. Posteriormente, entonces, de que se den todos estos sistemas de translocación, lo que ingresa finalmente es un ADN de cadena sencilla que por medio de los sistemas de recombinación, pues entonces se pueden incorporar en el genoma de la célula bacteriana. En el caso de Helicobacter pylori, que esta es una bacteria muy interesante, patógena en la mucosa gástrica, es una bacteria en la cual se han descrito varios sistemas de secreción, particularmente el que está codificado por el locus CAC, que es el que se asocia a la producción de una citotoxina, y las cepas que tienen ese sistema de secreción tipo 4 se consideran de patogenicidad importante asociada a la úlcera péptica y al desarrollo de cáncer en la mucosa gástrica. El sistema de competencia que tiene esta bacteria eh, es el sistema COM, que deriva de una manera muy similar de algunos de los componentes que nosotros vamos a ver en el sistema de secreción tipo 4. Esto en el caso de Helicobacter pylori. Tenemos aquí el sistema de secreción tipo 4 codificado por el sistema CAC, y tenemos aquí a la derecha el sistema de competencia codificado por un sistema análogo al sistema de secreción tipo 4, funcionando exactamente de la misma manera como lo hemos estado indicando hasta ahora. El virus se proyecta, entra en contacto con la molécula de ADN, se retrae, trasloca el ADN de cadena doble a través de la membrana externa por un sistema de transporte específico, y posteriormente con un segundo sistema de transporte localizado en la membrana citoplasmática, pues entonces tienen la capacidad de pasar hacia el interior de la célula bacteriana una copia de ADN de cadena sencilla, que otra vez ingresa entonces en los procesos de recombinación de la célula bacteriana. Y eso es algo sumamente interesante porque cuando nosotros estudiamos la patogénesis mediada por Helicobacter pylori, es un sistema enormemente complejo, es posiblemente una de las bacterias mejor estudiadas en estos momentos. El Helicobacter pylori tiene una particularidad, y es que por este estado de competencia que tiene, es una bacteria que constantemente está capturando ADN de su entorno, específicamente de otras cepas o de otros linajes de Helicobacter. Y la frecuencia con que hace recombinación es muy alta. Es una bacteria, es una de las bacterias que por los eventos de recombinación constantemente está haciendo recombinación, captura el ADN, sea por transformación o bien por distintos mecanismos de conjugación, y esto hace entonces de que la bacteria, constantemente haciendo recombinación, mantenga una población bacteriana genéticamente en equilibrio, que se le conoce como una población panmítica. Es una particularidad sumamente interesante que tiene esta bacteria. Tanto así de que podemos decir de que cada persona está infectada por su propia cepa de Helicobacter pylori, y es perfectamente posible que cada persona tenga su propia cepa, y yo contagie a otra persona con mi Helicobacter pylori, pero por los eventos de recombinación rápidamente esta bacteria cambia la secuencia de su genoma, y esto hace justamente que los estudios epidemiológicos de trazabilidad de cómo se va pasando la bacteria de un individuo a otro sea sumamente complicado. Aparte de eso, de todo lo que estamos viendo en el centro y hacia la izquierda, en todo lo que tiene que ver con los mecanismos de patogenicidad que tiene esta bacteria para causar daño en la célula gástrica, eventualmente pues entonces transformarla a una célula cancerosa. Esto es como para otro gran tema, pero para que no perdamos el contexto de la importancia que eso tiene en una bacteria como Helicobacter pylori.
Ahora, hasta este momento nosotros hemos estado mencionando cómo la bacteria captura el ADN que se encuentra en el entorno de la célula bacteriana, en estas biopelículas, en una constante interacción entre ellas. Lo interesante es que, vamos a ver, y es muy obvio, para que esté el ADN disponible para los eventos de transformación y eventual recombinación, tiene que haber rupturas de células bacterianas que liberen el ADN. ¿Ok? El ADN no es una molécula, vamos a ver, siempre que ustedes encuentren una molécula de ADN es porque vienen de un proceso de lisis de alguna célula bacteriana en particular que estaba en esa comunidad. ¿Ok? Ahora, algo sumamente interesante acá, que se ha visto en el caso del neumococo, pero también con otras bacterias gram negativas, es un fenómeno de lisis celular que se le conoce con el nombre de fratricidio. ¿Qué significa esto? Es la muerte inducida, es la muerte inducida, digamos, por un pariente o por una célula hermana bacteriana. Entonces, ustedes tienen acá el caso de una bacteria que se divide, una de ellas, pues entonces, desarrolla su estado de competencia y produce, en esta inducción de estado de competencia, produce una lisina que lo que provoca es que otras bacterias se vayan a romper y vayan a liberar el ADN, que liberen el ADN de forma tal de que las bacterias que desarrollaron el estado de competencia y secreten esas lisinas, pues entonces pueden entonces capturar ese ADN que lo liberó. En este caso en particular, en el caso de Helicobacter pylori, en el caso de Pneumococos, en el caso de Neisseria, usualmente uno habla de un fratricidio porque es la muerte de un miembro de su propia familia, por decirlo de cierta manera. Eh, y eso hace entonces de que haya, digamos, como una suerte de utilizar el pool de ADN de una población de bacterias que tienen más o menos un mismo linaje. Como lo vimos en el caso previo que les estaba mencionando con las bacterias del grupo Viridas que coexisten, que conviven, por ejemplo, con el neumococo en el tracto respiratorio superior, por ejemplo. Esto lo hace el neumococo, pero también podría matar otras bacterias diferentes que no son parte de la familia, entonces discrimina y no mata a los miembros de la familia o no lisa a los miembros de la familia o del mismo linaje, sino de bacterias filogenéticamente más distantes. En algunos casos sí pueden usar ese ADN, en otros casos no pueden usar el ADN. Cuando secretan estas lisinas y conducen a la muerte de las otras células bacterianas, también tienen una función como de control de las poblaciones bacterianas. Y matar a la competencia, sea con lisinas, o sea con antibióticos o con otro tipo de mecanismos, favorece a la bacteria asesina de manera tal entonces de que tiene más nutrientes y más espacios de colonización a su disposición. Entonces es un tema que no deja de ser sumamente interesante en el contexto pues, estos fenómenos. En el caso de Vibrio cólera también ha sido algo sumamente bien ca- caracterizado, en donde uno de los inductores más interesantes que tiene el Vibrio cólera es la quitina, que es un polisacárido que se encuentra en su ecosistema. Este puede ser transformado y puede ser entonces incorporado en el interior de el metabolismo de la quitina. Es la quitina la que funciona como un inductor para los genes, o sea, para la transcripción de los genes que participan
en el estado de competencia en Vibrio cólera, y esto hace entonces que la quitina funcione como un inductor para la transcripción de todos estos genes. Y si yo quiero hacer que mi bacteria, mi Vibrio cólera, se vuelva competente, pues no necesariamente la trato con calcio, sino que tengo que hacer un tratamiento, por ejemplo, con quitina. En paralelo, en paralelo, eh, Vibrio cólera también tiene un sistema de dos componentes, que lo que hacen es censar la densidad del cultivo bacteriano. Es un sistema de dos componentes que ya nosotros discutimos en el curso bajo el concepto del quorum sensing. Y que entonces, según una respuesta a la densidad bacteriana, pues entonces le permite a la bacteria acoplar la pues, exposición a quitina con el estado de competencia, con un fenómeno de densidad bacteriana que permite la regulación de otro conjunto de genes, y en particular de los genes que codifican para los sistemas de secreción tipo 6 en Vibrio cólera, y que también participa como un mecanismo de patogenicidad. En términos generales, en Vibrio cólera, la mayor parte de su patogenicidad es explicada fundamentalmente por medios de la toxina cólera, por ejemplo. Pero en la misma forma, parte del daño tisular en la misma forma está mediado por un sistema de secreción tipo 6. Vean ustedes que en este caso en particular hay un acoplamiento de una inducción coquitina junto con un Q-orum sensing que regula el estado de competencia de la célula bacteriana, pero que a su vez se acopla a un sistema de secreción tipo 6 en esta bacteria. En el caso del neumococo también entonces sucede pues aspectos similares. También hay un sistema de inducción del estado de competencia por algo que también depende de la densidad bacteriana. Es un fenómeno de quorum sensing. Recordemos que en bacterias gram negativas, el quorum sensing responde a una molécula que es una lactona. En el caso de bacterias gram positivas, el quorum sensing responde a unos péptidos que produce la misma bacteria. En este caso, pues entonces nosotros vamos a ver aquí un péptido que es específico para competencia, que se produce a concentraciones cada vez más altas conforme la densidad bacteriana va incrementando, de manera tal entonces que eso induce un sistema de dos componentes para que se vayan a transcribir los genes que codifican para la síntesis de todos los componentes que ya mencionamos en el neumococo, para la transformación, para su estado de competencia y para su posterior recombinación. Ven ustedes que aquí hay una suerte de sentido muy claro y muy lógico. El Streptococcus pneumoniae induce su estado de competencia cuando la densidad bacteriana es alta, lo cual tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque a una densidad bacteriana más alta, la probabilidad de encontrar en su nicho ecológico en particular bacterias que se hayan lisado y hayan liberado el ADN es mucho mayor. Entonces, a mayor densidad bacteriana, mayor va a ser el número de bacterias que se mueren, y obviamente mayor va a ser la cantidad de ADN que se libera. En la misma forma, hay otros sistemas de dos componentes acoplado a este sistema que trabaja aquí para el estado de competencia, que a su vez lo que hace es codificar para un conjunto vamos a ver, para una ruta enzimática también que depende del quorum sensing, que es un sistema de dos componentes, que codifica para los genes necesarios para la síntesis de una bacteriocina, que es la que rompe las células bacterianas. También entonces responde a la densidad en el número de bacterias que nosotros vamos a ver. Y ahora, esta imagen que está acá nos permite hacer una comparación entonces a la izquierda, lo que tiene que ver con Vibrio cólera, a la derecha, lo que tiene que ver con el neumococo. Entonces, ven ustedes que ya nosotros vimos que hay un estado de competencia que se induce en alta densidad bacteriana.
pero que al mismo tiempo ese estado de competencia se acopla a un sistema de secreción tipo 6. Y este sistema de secreción tipo 6 que funciona literalmente como si fuera una jeringa, pues entonces tiene la particularidad de poder lisar otras células bacterianas, digamos, que no son que no son parte del mismo linaje. El sistema de secreción tipo 6, como vimos, también depende de la densidad bacteriana. Y entonces, cuando el Vibrio cólera está en una población, en una comunidad en alta densidad, la concentración de la señal, la homocerilactona, o el quorum sensing, es mayor. Eso induce tanto el estado de competencia como el sistema de secreción tipo 6. Entonces, a altas densidades la bacteria es competente, pero al mismo tiempo está matando, está causando la lisis de otras bacterias de manera tal que las otras bacterias liberen el ADN para que la propia bacteria, el Vibrio cólera en estado de competencia, pues entonces pueda capturar ese ADN y eventualmente recombinarlo. En el caso del neumococo pasa algo entonces muy similar. Tenemos un estado de competencia que se induce con un sistema de dos componentes que depende del quorum sensing, que a su vez se acopla este estado de competencia con otro sistema de dos componentes que lo que hace es inducir la síntesis de la bacteriocina. Esta bacteriocina se libera y mata a otras bacterias, digamos que no son parte de su propia familia, digámoslo de esa manera, pero siempre es dentro del mismo género o dentro de especies que se parecen mucho entre sí, induce la muerte con esa bacteriocina de manera tal entonces de que la lisis bacteriana de las otras bacterias, eh, las células se rompen y liberan el ADN que puede entonces capturar el neumo. Y así entonces lo que nosotros estamos viendo en el caso del neumococo con el péptido inductor de la competencia, que es un sistema de, vamos a ver, que es capturado por un sistema de dos componentes en respuesta a la densidad bacteriana, pues hace entonces que se vayan a transcribir un conjunto de genes que participan en los procesos, en este proceso de competencia. Algo muy similar, pues entonces pasa también con Bacillus subtilis, y esta es una comparación entre los dos sistemas. En la parte superior el neumococo, en la parte inferior el de Bacillus subtilis, en donde con X funciona como el péptido inductor. Hay una respuesta con un sistema de dos componentes, se activa una señal para los genes de competencia. Entonces, básicamente son procesos análogos muy similares entre dos grupos de bacterias gram positivas muy similares entre sí. Y esos estados de competencia, entonces van a acoplarse no solamente por el tema de la densidad bacteriana, como nosotros lo estamos viendo acá, o lo vimos en la misma forma en el caso de Vibrio cólera, sino que también se acopla, y eso es un detalle sumamente importante aquí que quiero destacar, en el caso de la proteína CRP en Vibrio cólera, que no solamente depende de la densidad bacteriana, sino que depende del estatus metabólico que tenga la célula bacteriana. Y esta proteína nosotros la discutimos en el modelo de E. coli en la regulación del operón lactosa. CRP es una proteína que sensa el AMP cíclico. Recordemos que el AMP cíclico es una molécula que es una indicadora de señal de hambre. Y entonces, cuando la bacteria está en condición de hambre, pues entonces se induce todo este sistema de manera tal de que en condiciones de hambre, en baja disponibilidad de sustratos metabolizables, la bacteria entra en un estado de competencia, tratando entonces de capturar ADN que se pueda entonces de la misma forma encontrar en su entorno, esto acoplado al resto de las señales. Y así es como nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, en este caso, en el grupo de las bacterias gram positivas. Este, tenemos aquí
eh, Streptococcus pyogenes, Streptococcus bovis, Salivarius mutans, mitis y pues sanguinosus. Y por ahí tiene que estar el número 14, puede ser Streptococcus pneumoniae, que participa justamente con todos estos mecanismos de regulación. Y esta filogenia que se expresa acá entre estas diferentes especies de Streptococcus muestra las relaciones filogenéticas que hay dentro de esos sistemas de competencia. De manera tal entonces que esos estados de competencia le permiten a la célula bacteriana, con el paso del tiempo, ir evolucionando, ir diferenciándose dentro de los distintos linajes que nosotros vamos a ver en este caso dentro de un grupo de bacterias del género Streptococcus. Eh, Nuevamente acá tenemos entonces las diferentes señales que nosotros vamos a ver en el caso de Vibrio cólera, en el caso pues, pues Streptococcus pneumoniae, en el caso de Bacillus subtilis, en el caso de Streptococcus thermophilus. Todas estas son bacterias gram positivas, con excepción del Vibrio. En estos tres casos, en Bacillus subtilis, en el neumococo y en Thermophilus, el inductor va a ser un péptido, que es el que se forma y es el que induce pues, el estado de competencia en respuesta a la densidad bacteriana. Algo similar pasa con Vibrio cólera, pero en este caso en particular no es un péptido, sino que es una homocerilactona. Y así entonces, dependiendo del estado que tenga la bacteria y el estado de estrés que tenga la célula bacteriana, recordemos el sistema SOS, que responde a condiciones de estrés. Recordemos el factor de transcripción RPOS en Escherichia coli, que es un factor de transcripción específico para genes que se asocian a respuestas en condiciones de estrés. Y entonces estas condiciones de estrés, interesantemente, también pueden inducir el estado de competencia. En el caso del neumococo, se conoce que entonces ya, como ya lo vimos, puede inducir un fenómeno de fratricidio, de manera tal entonces de que se favorece la transformación genética, el intercambio genético, los eventos de recombinación que llevan a una diversidad genética mayor, que le permite a la bacteria pues entonces buscar como estrategia de sobrevivencia estos eventos de transformación, recombinación en diferentes condiciones de estrés, de manera tal entonces que le permita a la bacteria sobrevivir. ¿Qué significa esto? Que el estrés bacteriano o el estrés que se induce en bacterias, pues entonces puede incrementar la tasa de transformación y de recombinación que nosotros vamos a ver en células bacterianas. Esto es un fenómeno sumamente importante porque el estado de diversidad genética que generan las bacterias, ya sea por mutaciones o por eventos de recombinación, justamente va a depender entonces de condiciones estresantes. Y en el caso del neumococo y del Bacillus subtilis, se asocia a un estado de competencia y de transformación génica. Y eso es un resumen al final de todo lo que nosotros estamos viendo. En la parte superior a la izquierda vemos a Bacillus subtilis, cómo se acopla esos sistemas de competencia a los procesos de replicación y en particular, no hay una similitud o una circunstancia simultánea, no hay una simultaneidad entre el proceso de división celular y el proceso de competencia. Si las bacterias están en procesos de replicación celular, no se puede dar el estado de competencia, o bien los componentes, la maquinaria, como están indicados ahí, COM-G y COM-A, estos son unos productos del mecanismo de competencia en bacillus subtiles, en el caso de COM-M, para Streptococcus pneumoniae en la parte inferior que ustedes pueden ver abajo,
a la izquierda, que estos componentes, esta maquinaria de competencia, bloquea el proceso de replicación, particularmente en lo que tiene que ver con la división celular. Y hay una disociación, no hay una simultaneidad entre la replicación y la competencia, o dicho con otras palabras, para que se dé el estado de competencia, la célula bacteriana bloquea la maquinaria de replicación y de división celular. Y eso es un fenómeno sumamente interesante, como ustedes pueden ver, que se ha descrito tanto en Bacillus subtilis como en el neumococo. Bacterias que se dividen muy rápidamente son bacterias que no están en estado de competencia. Bacterias que se dividen más lentamente, como vemos en la parte inferior, son bacterias entonces que pueden estar en un estado de competencia. Entonces, aunque muchas veces depende de la densidad bacteriana, en el momentum del estado de competencia no tiene que haber un proceso de replicación ni de división celular. Y con esto acabo la historia de la clase de hoy. Si tienen cualquier duda, me pueden contactar, me pueden poner un correo electrónico. Yo les voy a mandar este video junto con la presentación y unas lecturas complementarias. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Que tengan una linda tarde, una linda noche y que descansen.